Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, pues encantado, como siempre, de estar aquí en una nueva edición del podcast de Motorsport. Alberto Gómez, ¿cómo vas? Hola, Uri, preparando ya las maletas para casi para viajar a Silverstone, por una nueva entrega de este mundial que se está poniendo muy interesante. Pues sí, se está poniendo muy interesante, entre otras cosas, por invitados como el que tenemos hoy con nosotros. La revelación de esta temporada del Mundial de MotoGP, ahora sí ya es oficial que es la revelación de esta temporada. Novato en la categoría reina, ha empezado de menos a más, pero digamos que está muy más ahora, en estos momentos. Fermín Aldeguer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de poder echar un rato con vosotros. La verdad que nada, la temporada está yendo, como tú has dicho, de menos a más, con grandes sensaciones, así que nada, dispuesto a contaros lo que necesitéis. Empezaste, no sé si, perdona la expresión, con calma, ¿no? Y poco a poco fuiste, supongo, conociendo la moto, conociendo la categoría y de alguna forma, antes de Le Mans, porque me acuerdo que estábamos Alberto y yo en Austin y Alberto me iba diciendo en las últimas 8, 10 vueltas, mira Fermín, mira Fermín, mira Fermín, mira Fermín, al final te caíste, porque supongo que es parte del aprendizaje, pero llegamos a Le Mans y lograste tu primer podio, sprint y carrera el domingo. Antes de esa temporada, cuando se confirmó tu fichaje de Ducati con vistas a esta temporada en MotoGP, fue muy pronto, antes incluso de que comenzara el año pasado. Uh, no sé si tú mismo, bueno, tuviste ese uy, 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 esas cosquillas, pero claro, lo que es evidente es que ya has, digamos, demostrado con creces lo que vio Ducati en ti. ¿Qué crees que vio Ducati en ti para hacer la apuesta que hizo en su momento? Yo creo que en parte mm, es verdad que cuando fiché por Ducati tan pronto y tal, por teniendo una temporada por delante donde el objetivo era ser campeón, la presión que yo me metí a mí mismo fue mayor de la que si a lo mejor el contrato hubiese sido a mitad de temporada, ¿no? O se hubiese alargado, porque las primeras carreras simplemente hubiese estado en entender más esos neumáticos, que habíamos hecho el cambio, en intentar disfrutar como estaba haciendo al final del 2023. Y sí que es verdad que yo siento que no me afectó de gran manera, pero también me ayudó mucho a vivir un poco con esa presión, ¿no? Que se vive en MotoGP. Ahora creo que el 2024 fue un año en el que cometí muchos errores y cogí muchísima experiencia que estoy poniendo en práctica este año. Es verdad que bueno, hemos cometido pequeños errores en esta temporada, pero al final somos rookies, todavía no conozco dónde está el límite de la moto. Hay momentos en los que estas motos te dan un exceso de confianza que cuando lo sobrepasas llega ese error, ¿no? Entonces, creo que la temporada pasada, al vivir con esa presión de que tenía que ser campeón sí o sí, porque sabía, o sea, tenía ese contrato en MotoGP, me ayudó mucho a seguir aprendiendo. Entonces, nada, te digo que este año estoy disfrutando mucho más de mí mismo, o sea, aparte de todo, estoy disfrutando de esa gestión de emociones, del no tener presión, de estar en una parrilla y estar riéndome con los mecánicos, de salir cuarto y ver las cosas claras sin decir, ¡buah! Hoy tengo que hacer podio, hoy tengo que hacerlo bien, hoy tengo nada. O sea, en esa parte estoy disfrutando muchísimo. Es verdad que tanto la parte de Ducati como el equipo me dan esa tranquilidad de que los resultados no es momento de hacerlo ahora, sino más adelante.
pero están viniendo simplemente yo creo que por ese disfrute, ¿no? Que estoy haciendo. ¿Crees que como tú decías, estás notando menos presión ahora que el año pasado? O sea, eso Sí, que decías, ¿no? Que te lo estás llevando y que eso ya te lo llevas contigo. Esa experiencia seguramente que hubo momentos en los que no quieres repetir, ¿no? Pero que ya los has mm, dejado atrás, ya los sabes manejar. Y claro, si ahora empieza tu carrera en MotoGP, pero probablemente, y esperemos, ¿no? Que des saltos, sea en Ducati, sea en otro equipo de fábrica, sea lo que sea, pero claro, tú allí ya has estado, es decir, en duda ya has estado, ya te lo llevas esto. sí, sí, 100%. Yo creo que el año pasado, sinceramente, a nivel de velocidad, creo que éramos los pilotos más rápidos o sea, era el piloto más rápido de la categoría, porque al final conseguí ganar el mismo número de carreras que el campeón. eh, Estuve siempre en ese top 5 peleando. Pero cometí muchos errores de eso, ¿no? De querer ganar. Iba primero, me caí haciendo una long lap. Luego en Mugello no pude correr por un dolor en el cuello. eh, se juntaron muchas cosas que conllevaron a generar esa presión y a no disfrutar, ¿no? De la temporada, incluso cuando ganaba. Sí, adelantaba puesto en el campeonato, pero siempre estaba lejos, ¿no? De esa lucha que era el objetivo del campeonato. Entonces, ya, como tú dices, hemos vivido con esa presión. Creo que no es para nada comparable a lo que se vivirá en MotoGP en algún momento, pero bueno, seguro que ayuda. La última por mi parte, un segundo, y ya Ujú. os dejo a vosotros dos que disparéis y así cerramos el capítulo de Moto 2 bueno, preguntad lo que queráis, pero si os parece. Por toda esa incertidumbre, ¿llegaste a temer en algún momento? ¿O tuviste alguna conversación por parte de Ducati de decir, cuidado? No, no, todo eso fue falso, o sea, No, no, porque es que no sé, ni lo leí ni me enteré de nada, hubo ¿eh? muchos Pero medios que dijeron en duda si el contrato de Fermín y tal, para nada. O sea, por parte de Ducati, incluso ellos mismos cuando vieron esas noticias o lo que tal, siempre me llamaban, oye, vente, que nosotros estamos tranquilos, confiamos en ti, sabemos el potencial, simplemente este año da lo mejor y ya está, ¿no? Entonces, yo al final... Sí, el año pasado tenía que demostrar que era rápido, pero donde se demuestra en este año, ¿no? Con la MotoGP, en cualquier situación que haya en esta temporada y lo estamos consiguiendo. Yo creo que por parte de ellos, al menos lo que a mí me transmiten y lo que dicen a la gente, están muy, muy contentos. Fermín, un poco siguiendo el hilo de todo esto que nos estás diciendo, que es súper interesante, al principio todo parecía o todos pensábamos que tu destino en MotoGP iba a ser otro, ¿no? Otro equipo, otra estructura y tal. Al final, haber coincidido con un equipo como Gresini, con ese ambiente, lo que vemos desde fuera, el ambiente ese más familiar, más directo, más cercano, también es un poco un beneficio, ¿no? También ha sido un poco una suerte. 100%. Yo creo que he caído en el mejor sitio. No dudo que en otro equipo o en otro parte mis resultados hubiesen sido diferentes, no lo sé. Pero es verdad que me ha ayudado mucho, ¿no? Sobre todo cuando sales del box, saber desconectar, ¿no? Pasar un rato con los mecánicos, con los técnicos, con el coordinador del equipo sin que te estén hablando de motos, música todo el tiempo. Es como que te lo... No parece que estés en las carreras, ¿sabes? El tiempo pasa mucho más rápido. Es verdad que hasta ahora todo ha ido bien, todo ha sido muy bonito, ¿no? Porque entre que mi compañero Alex está haciendo un temporadón, su parte del equipo lo está viviendo de una manera un poco diferente de la nuestra, ¿no? Porque al final entre ellos disfrutan más,
pero todos juntos nos sumamos, ¿no? Entonces, a nosotros, a mi parte, también eso nos motiva y entonces ponemos toda la carne en el asador y están saliendo resultados. Desde dentro, ¿sorprende menos esa gran temporada que está haciendo Alex? Sí, sí, porque, o sea, tú lo ves, ¿no? Cómo trabaja, cuando habla de las cosas, cómo se fija. Se le nota, ¿no? Esa experiencia que tiene ya en MotoGP, que lleva unos años, conoce los neumáticos, conoce a los otros pilotos, conoce las motos. Entonces, hay cosas que desde la parte rookie no las ves o no quieres verlas, ¿no? Entonces, ahí, cuando tiene un compañero con el carisma que tiene o con la personalidad que tiene Alex, que le gusta tenerlo todo bajo control, es muy trabajador, entonces como que te ayuda, ¿no? Te fijas y tú haces un poco lo mismo y ayuda. Fermín, a mí me gustaría volver un poco un paso atrás y sí, sí hablar un poco, pero aunque sea someramente de Moto 2, ¿no? Es cuando subiste a la MotoGP, ¿qué es lo que más te sorprendió de la moto por primera vez? ¿Qué es lo más difícil de aprender para pilotar una Moto 2? Y si crees que a ti de alguna forma, por tu envergadura, lo grande que eres, esto te ha ayudado respecto a la Moto 2. Aunque no hay mucha diferencia, ¿no? En el tamaño de las dos motos, pero ¿cuánto difícil ha sido adaptarse a esta MotoGP? ¿Y qué ha sido lo más fácil para ti? Pues en Barcelona, cuando me subí la primera vez, hablando de sensaciones, creo que las primeras vueltas, esa aceleración, ¿no? La manera en la que actúa la electrónica, las ayudas que te dan, la frenada, ¿no? Que se frena muy tarde para lo rápido que se llega y la sensación que te da esos discos de carbono, que es bastante diferente y difícil de entender al principio, sobre todo. Entonces, para mí la parte más complicada ha sido la frenada. Más que nada por saber aprovechar 100% lo que tienen, ¿no? Esos frenos, esos discos, la aerodinámica de la moto, cómo frena y por segundo la electrónica. Sobre todo esa experiencia de entrar al box y decir, necesito más control de tracción aquí, menos freno motor aquí, ¿sabes? Y poder jugar con cada curva y estudiar cada curva y ver los otros pilotos. Creo que ha sido una de las cosas, sobre todo a nivel de trabajo en equipo, de lo que más me ha costado. Pero bueno, al final creo que es tiempo y cada vez lo estoy entendiendo mejor. Y sí, seguro que con mi envergadura me está ayudando, ¿no? Porque al final la velocidad no es el gran problema de la MotoGP o de la Ducati, en mi caso, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que en Moto 2 si hubiese sido un pelín más pequeño, un poquillo más ligero, hubiese podido ser, ser más fuerte, pero bueno, se ve que tengo el cuerpo para MotoGP, así que me quedo aquí. Oye, antebrazos, ¿cómo vas? Bueno, es verdad que al principio de temporada, en la primera sesión siempre se suele sufrir un poco, porque es mucho tiempo parado. En Malasia, en verdad que 6 días ahí en el shakedown, con el shakedown, con los test oficiales, lo fatigué bastante, pero yo creo que donde más lo noto en ese FP1 de cada carrera, ¿no? Que llega a Ujú. una pista que sí conoces, pero no tienes referencia. Cambia mucho, ¿no? De llegar en Jerez con la Moto 2 a subirte al bicho este, que las curvas se te hacen, o sea, las rectas se te hacen muy cortas. Entonces vas con una tensión ese primer entrenamiento que no va fluido. ¿Verdad? Que luego, segundo, el FP2, el crono, ya vas más suelto y en la carrera no tienes problema, pero ese primer entreno siempre se pasa, siempre te asusta. Y al margen de los antebrazos, físicamente, ¿has tenido que cambiar mucho? ¿Has tenido que ganar
músculo? ¿Qué has hecho? No, básicamente seguí un poco con el plan de entrenamiento que estaba llevando, con mi preparador. Al final nosotros no nos estamos volviendo locos, lo único que estamos intentando hacer una línea de progresión, no intentar llegar a este invierno, no nos centramos en llegar lo más preparado posible, sino llegar preparado, descansado y puesto para durante la temporada seguir evolucionando, ¿no? Porque tú no puedes llegar hiper preparado y luego con las carreras al final no lleva ese ritmo, esa constancia que se lleva en un invierno, ¿no? Porque tienes fin de semana carrera, llegas martes, miércoles cansado, pierdes un día, ¿sabes? O sea, varía mucho durante la temporada. Entonces, estamos haciendo una línea, cada vez me encuentro mucho mejor encima de la moto, aparte de que, bueno, menos tensión, la voy conociendo más y eso ayuda, pero en la parte física no es una parte en la que me vuelva loco. Simplemente creo que ayuda mucho encima de la moto el estar tranquilo, el disfrutar, el no tener tensión. Y cuando las cosas van bien, físicamente te digo que puedes aguantar fácil. Dale, Alberto. Fermín, da la sensación de que el podio ha llegado pronto en MotoGP, ¿no? Habida cuenta que no es un cambio de categoría normal, sino que llegas a MotoGP donde están los mejores pilotos del mundo, ¿no? Literal. Y lo haces en un circuito muy complejo, como Le Mans, en unas condiciones también difíciles, y encima tu primer podio en la sprint, un poco soñado, ¿no? Junto a uno de tus ídolos, como Marc Márquez y tu compañero de equipo. No podía haber salido mejor el guión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el podio estaba llamando a la puerta desde hace varias carreras, pero realmente no éramos competitivos para conseguirlo. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha llegado en el momento justo. Si me dices al principio de temporada que voy a hacer mi primer podium en Le Mans, te digo que te acuestes. Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando en el buen camino, ¿no? En el que en las pistas donde más me ha costado en Moto 2 consiga ser de los más rápidos, eh, a mí me quita un gran peso de encima, porque tengo algunas pistas marcadas en el calendario de la temporada pasada o de mi carrera, ¿no? En Moto 2 en las cuales en una ya he quitado ese pin, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ser muy constantes durante la temporada con la moto que tenemos, con el trabajo que estamos haciendo, y ese sobre todo el objetivo. O sea, no hacer picos, simplemente seguir con esa línea. Ahora ya, seguir con la línea va a ser muy complicado, ¿no? Porque ya estás tercero y ojalá en Silverstone podamos dar otro pasito más, pero sobre todo a nivel personal, de experiencia, de conocer la moto, del trabajo con el equipo, porque en resultados está siendo muy bueno y más de allá, ahora mismo no es nuestro objetivo. Fermín, le pregunté a él por lo mismo, te lo pregunto ahora a ti. Eh, ese podio y esa forma de conseguirlo y ese adelantamiento final a uno de tus rivales históricos, como es Pedro Acosta, ¿todavía te aporta mayor satisfacción? Sí, ya lo dije, o sea, ese adelantamiento, fuese quien fuese la lucha por el podio, eh, me lo iba a gozar, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, con Pedro tenemos esa rivalidad, ese respeto que hay entre nosotros, pero creo que tampoco jugábamos en las mismas condiciones, no llevábamos el mismo neumático, yo venía con mucho más ritmo, no fue una batalla de tú a tú, ¿no? En la que se demuestra quién ha sido mejor en ese momento. Entonces, sí, fuese el piloto que fuese, como digo, me la iba a gozar, igual que en el de la sprint con Fabio, que estábamos en su casa, ¿no? Y se escuchaba hasta en la tele, cuando me la veía, luego se escuchaba esos gritos, ¿no? De la gente. Entonces,
a cualquier piloto que hubiese adelantado, lo hubiese disfrutado. No Oye, me va a mojar más. ¿qué te iba a decir? Parece, al menos desde fuera, que los Márquez, los dos, al hilo de lo que comentaba Germán, te han acogido muy bien, los dos. O sea, no solo Mm, o sea, Alex no parece tu compañero, porque siempre se dice, no es un topicazo que al primero al que quieres ganar es a tu compañero de equipo, y supongo que en parte es así, pero hay muchas formas de comportarse con su compañero, y al sí, menos lo que parece es que Alex no sé cómo será ahí dentro, pero no te digo que te regale toda la información, pero que bueno, que supongo que la tienes ahí. casi, Pero, pero, casi. pero, pero al menos lo que aparece es que no te trata como podría tratar otro compañero. Y en el caso de Mar también, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, yo simplemente con ellos soy como soy con cualquier persona, ¿no? O sea, un tío que bueno, pues entre nosotros hacemos bromas, lo hacemos lo más menos posible las carreras, ¿no? Eso, cuando estamos calentando con la música, tal, nos miramos, estamos haciendo tonterías, entonces creo que en esa parte conectamos mucho. A nivel profesional, bueno, cuando hemos ido a entrenar y tal, los niveles han sido muy parecidos, ¿no? Entonces ha dado ese juego de luchar, de hacernos algún adelantamiento, de a ver quién hace mejor tiempo y tal. Y luego lo que es en carrera, o sea, chapó por Alex porque me ha abierto las puertas, o sea, de una manera que me podría esperar por cómo se le ve que es como persona, pero, o sea, de tomar una decisión de neumático, hablarlo entre nosotros y tal, y le genera una duda venir en Sotomono a mi oficina y decirme, oye tal, que no sé si al final saldré con este neumático. Te lo digo para que luego no te creas que te quiero mentir, ¿sabes? O sea, hasta ese nivel, ¿no? Que ya estás concentrado, que al final quieres hacer tu carrera, luchando por victorias, ¿no? Porque está on fire. Entonces, nada, creo que he tenido mucha suerte. Estás muteado, Germán. Perdona, hablando de victorias, no sé si fue en Jerez que te preguntaron, bueno, ¿cuándo vendrá el primer podio? Y tú dijiste, bueno, el primer podio cuando tenga que venir, vendrá. Y llegó, vamos, a la siguiente carrera. Hablando de victorias, la siguiente pantalla, esa victoria, ¿tú la ves posible este año o qué? A ver, ahora sí, porque o sea, me encuentro muy bien, pero no me da a volver loco como con este podium. Sinceramente, como No te he sale dicho a antes, cuenta. Ya lo has visto que no sale a cuenta volverse loco por una victoria. Ya lo sabes. no, es como ya te he dicho, no me lo esperaba y mucho menos en Le Mans, entonces... A ver, a mí me encantaría aquí en Silverstone conseguir mi primera victoria en Moto2, conseguir mi primera victoria en MotoGP. Para mí sería la hostia, ¿no? Pero bueno, que cuando llegue llegará, vendrán pistas mejores, pistas peores y ya veremos. Oye, bueno, Alberto, tú cuando quieras entras, hijo. Que hojas de ruta, ¿no? Hablábamos de hojas de ruta, hablando de Mar, de Alex, el famoso plan de Mar Márquez, de hace, no sé si ya era el año pasado o hace 2 años. ¿Tiene un plan, Fermín Aldeguer? Mm, Hombre, el plan creo que para todo piloto rookie que va a un equipo satélite acaba en ese equipo oficial, ¿no? Yo al final creo que tengo la suerte de que mi contrato es con Ducati Corse, oficial. Em, este año tenemos prácticamente la misma moto que los oficiales, porque no es que hayan sido las evoluciones muy grandes, pero para un futuro nunca se sabe, ¿no? Entonces, yo con este contrato juego con ventaja respecto al resto y con la edad que tengo, ¿no? Yo tengo 4 años de contrato, 2 más 2, en los que si mis resultados son buenos, debería, ¿no? Ese salto al equipo oficial darse en el 2027.
Ya veremos. Ahora mismo, como te digo, por parte de Ducati están muy contentos. No sé si se lo esperaban tan pronto como ha llegado, Sí que lo pero sabes, si se lo esperaban o no, porque te lo deben haber dicho. a ver, no me lo dicen, o sea, dicen que confiaban en mí y tal, pero realmente nunca sabes. Pueden pasar muchas cosas para que llegue un podium, ¿no? Tan pronto. Bueno, yo de momento donde estoy bien. Me quedan 2 años aquí. Bueno, 1 y medio. Así que vamos a intentar dar lo mejor y ya veremos. Pero sí, el plan es ese, es claro. Fermín, me pica muchísimo la curiosidad, siendo rookie como eres y llegando a MotoGP, donde además, como has dicho, tienes que currar mucho más. En MotoGP hay que currar mucho más y echarle más horas en el box. ¿Qué te sorprende cuando miras la telemetría con Frankie Garchieri de otros pilotos? Porque evidentemente ahora tenéis acceso a lo que hacen todos los pilotos, es como un gran hermano, ¿no? La telemetría o los datos, ¿no? Más que la telemetría. Y me gustaría saber qué te sorprende de cada piloto de Ducati, ¿no? ¿Qué ves que digas, ostras, lo que hace este tío aquí, o cómo frena este tío, o cómo acelera este otro, ¿no? ¿Qué hace Marc, qué hace Peco, qué hace Alex? Yo creo que los que más impresionan son realmente los tres que siempre están ahí arriba, ¿no? O sea, Marc, Alex, Peco. Porque es verdad que Morbidelli y Di Antonio son gente que van muy rápida, pero hay veces que no entiendes por qué les sale. ¿Sabes? Son un poco más de cómo va el fin de semana, si la pista me va bien, si cómo ha ido la... ¿Sabes? Pero los otros siempre son muy regulares y siempre ves que hacen lo mismo, ¿no? Peco, un tío que frena tarde, frena fuerte, con un estilo para la moto en muy poco tiempo, y luego hace ese paso por curva, como el que puede tener Alex, tienen un estilo así un poco parecido, ¿no? Y en las curvas de derecha es muy rápido Peco, sobre todo en las de derecha. Y luego, Mark es un poco general. Es verdad que tú dices, ves la telemetría de Mark y no ves nada mm, estratosférico, ¿no? Porque al final hablamos de décimas o Sí, a sí. veces de milésimas, ¿no? Pero es verdad que las curvas izquierdas hace algo que no puede hacer nadie. O sea, siempre es el tío que más ángulo hace en mitad de curva, frenando, o sea, con el freno al máximo, freno de atrás y sobre todo cómo gira la moto y cómo acelera, ¿no? Entonces, gira muy rápido la curva y el tiempo de frenado y de aceleración, el neutro, es muy corto, sobre todo en las curvas izquierdas. Entonces, hace mucha ventaja. Ya. En la curva 8 que se cayó en Jerez, te digo que nos metía casi una décima a todos, ¿no? Entonces, el tío no falló porque tal, es porque todas las veces lo hacía de esa manera al límite, porque ya nosotros vamos al límite, pero él en esas curvas izquierdas va más, entonces, bueno, pudo pasar muchas cosas para que cayese. Ya. Oye, no sé si por el hecho de ser novato y sumado a que hay 6 pilotos Ducati en pista, ¿cómo es la relación con un genio como Gigi Daliña? Es decir, ¿te pregunta o simplemente viene, te da un abrazo y te dice, muy bien, chaval, hasta luego? Depende del día. O sea, depende del día, también de los problemas que hay, que tengan en los oficiales, cómo se le esté viendo a él la cabeza, ¿no? Pero sí, después de cada entreno, él viene a vernos. Nada, sobre todo pregunta por sensaciones, dónde cree que podemos mejorar en lo que es la parte. A él solo le importa la parte de moto. O sea, ¿dónde está el problema de la moto? ¿No? Porque al final es su trabajo. Y nada, es un tío de pocas palabras. Que lo mismo, él llega con sus manos atrás. Ahí, ¿cómo ha ido la moto? Bien, hace así, venga, hasta luego. Y ya está, y se va. ¿Sabes? No, a no ser que la haya hecho muy bien, que te tenga que felicitar, que tal, que no sé qué, que ya el tío como que se abre un poco más y ya se sienta, se coge la silla. Pero
por otro equipo hay algún problema, o el FP1, que realmente las sensaciones no... Queda mucho fin de semana, ¿no? Para sacar algo en clave y sobre todo yo que soy rookie. Él llega con sus manos atrás, me pregunta, muy bien, me dice que muy bien, que siga apretando y se va. Es curioso, es curioso. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de ser piloto de MotoGP? Mm, yo creo que pilotar la MotoGP. Yo creo que eso, porque al final el resto es ayuda a nivel personal, ¿no? Ayuda a tener pues una mejor vida, a que la gente te conozca más, a, bueno, a atraer a otro tipo de gente, pero yo creo que eso no es lo más importante, ¿no? Ahora mismo yo estoy concentrado en disfrutar, ¿no? Encima de la moto y ser piloto de MotoGP llevando estos bichos, la verdad que mola mucho. No sé si yo acabo ya con esta. No sé si tienes la sensación de que este año es único precisamente por eso, porque este año nadie te exige nada. O sea, simplemente te exigen que disfrutes y que seguramente a partir del año que viene Sí, esto va sí. tan rápido que eso se ha acabado. O sea, te dan un No, año. no. Con lo Y cual, veremos a ver si no se cambia ya. No, pero sí, al final, este año nadie me pide nada. La única presión que me puedo meter soy yo mismo. Es verdad que porque está yendo bien las cosas y estamos ahí, ¿no? O sea, somos competitivos. Seguro que si estuviese el 18, algo de presión me metería, ¿no? Oye, va tocando espabilar, ¿no? O realmente dónde está el problema para no seguir avanzando. Pero como estamos yendo bien, creo que ahora mismo ni a ellos le interesa meterme presión, ni a mí mismo. Entonces, yo creo que este año podemos disfrutar mucho y esperemos que el siguiente sea igual. Alberto Germán. No, nada, solo o sea, refrendar el tema, ¿no? De que está haciendo una temporada sensacional y lo de la presión un poco que sí que te puede llegar por el tema del rookie del año, ¿no? Porque al menos este año hay un poco de competencia y todo el mundo. Recuerdo que después de la primera carrera que hizo Bayogura se dispararon un poco las expectativas con él, que realmente no hay que desmerecerle porque es un gran Mm. piloto, pero yo creo que has puesto un poco las cosas en su sitio y que ahora quizá se te vaya a exigir ese título honorífico de mejor debutante del año. Hombre, eso al final es mi objetivo más cercano. Aparte de seguir aprendiendo y de todo, mi objetivo para este año es ser rookie del año. Al final, es un campeonato más en cualquier categoría. Este año un poco más complicado, ¿no? Que a lo mejor en estos años anteriores, en los que han subido menos pilotos. Pero yo creo que tanto el año pasado como este he conseguido ser más rápido que Ogura. Este año tengo mejor moto que me ayuda. Y él empezó de muy buena manera, ¿no? Una pista en la que él tiene muy buenos recuerdos del año pasado. Había conseguido ser campeón del mundo allí. Una pista que se adapta muy bien a su estilo. Y yo, una pista de las que no eran mis favoritas, que no teníamos la puesta a punto de la moto en el sitio, que el año anterior me había lesionado y había perdido todas las oportunidades de poder luchar el campeonato allí. Entonces, bueno, creo que se juntó un poco todo, pero lo que me sorprende de Ogura es que tanto el año pasado como este, tú lo ves que el tío siempre es muy regular. Está a lo mejor el 14 y acaba la carrera al 8 y simplemente no porque ha adelantado esas 5 posiciones. Eh, ha estado ahí, o se ha caído el de delante, o el otro ha tenido un problema, se ha ido largo, o ha fundido los neumáticos, ¿sabes? Entonces, hay que fijarse un poco en eso, hay que tenerlo siempre ahí en vista, así que creo que también podemos aprender mucho de él. Oye, pues te dejamos ir, que ya te hemos tenido aquí más de media horita trincado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte en Silverstone, uno de tus, como decías antes, tus circuitos favoritos. Mm. Independientemente de cuándo llegue esa victoria, que te vaya muy bien.
estás reventándolo este primer año en MotoGP. Se te ve disfrutar además, que es lo más guay. Y veremos a ver si en última instancia se cumple el plan de Fermín Aldeguer. Que tengas mucha Esperemos. suerte y Muchas que vaya muy gracias. bien. Muchas gracias y nos vemos por allí, ¿no? Supongo que vendréis todos. Sí, sí. Sí, El jueves nos vemos. Algunos, algunos. no te preocupes que Bueno, nos bueno. vemos. Que vaya bien. Vale, muchas Gracias. gracias. Chao. Bueno, pues hemos despedido a Fermín, nos quedamos los tres amigos, nunca mejor dicho, y vamos a repasar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Venimos de una bomba que soltó el señor que aquí en mi pantalla está en medio, Germán, la, la intención de Jorge Martín de abandonar Aprilia a final de esta temporada, cuando el contrato contemplaba dos, acogiéndose a una cláusula después de las 6 primeras carreras, si no cumplía una serie de requisitos a nivel de clasificación. Y luego es una semana muy importante, porque este sábado, si no recuerdo mal, el día 23 de mayo, viernes, tiene que haber una resolución sobre el tema de KTM. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Aprilia? Bueno, tampoco es que haya habido No, sé, muchísima... no ha habido nada, porque Aprilia, como ¿No muy bien comen? todo el mundo sabe, se ha acogido a no hacer comentarios. Y bueno, esto lo que lleva a pensar es que ya deben estar en otra esfera, ¿no? O sea, ya están en otra situación, afrontando este pulso que les ha planteado el piloto, ¿no? Yo lo único que quería decir, y bueno, ahora me dice, no estoy recogiendo carrete o no, pero que de alguna manera, yo cuando dije que no había cobrado, yo dije que había cobrado el primer pago a Aprilia. Claro, esas palabras no han sentado bien en Aprilia y yo lo entiendo porque ellos piensan que yo he dicho que no ha cobrado y no es verdad. O sea, Martín cobró la primera parte de su contrato y yo digo que la segunda no la ha cobrado. Pero claro, en Aprilia me dicen que a lo mejor es que todavía no ha llegado la fecha de cobrar ese segundo pago. Entonces, ese tema, o sea, al final no es determinante, pero también me gustaría dejar claro que por un lado dicen una cosa y por otro dicen la otra. Hay que tener un poco un término medio, ¿no? Para entender cuál es la realidad de todo esto. Claro, el tema está en que evidentemente o sea, nadie tiene acceso a ese tipo de informaciones. En cualquier caso, Efectivamente. nos Solo aseguran dos partes, que, solo dos partes y el de departamento efectivamente, contable de Aprilia, de Grupo Piaggio, son los que saben cuándo son las efectivamente, fechas o de sea, pago, ¿no? en cualquier caso, nos aseguran que no es, o sea, que en ningún caso ah, la intención de acogerse a esa cláusula viene dada por una cuestión económica, en Efectivamente. absoluto, en Efectivamente. absoluto. O sea, Y luego está el se tema de quedaron que en sus ellos razones y ya está. han decidido no hablar. Yo no sé si hablarán antes de este Gran Premio, que empieza el jueves, y no sé si lo harán durante el fin de semana. Lo que sí que está claro es que dentro de 2 semanas es el All-Star de Aprilia, y claro, ahí se puede crear una situación un poco de tensión si antes no hay algún tipo de comunicación de cómo está la situación, ¿no? Yo tengo la sensación o tengo la percepción de que al final se llegará a un punto de conciliación entre ambas partes. Creo que después de toda esta situación se sentarán a hablar, obviamente, como personas adultas y profesionales, y creo que se llegará a un punto de conciliación en el que se puede llegar a un acuerdo de decir, oye, igual, tanto de un lado como de otro, no hemos medido bien los tiempos y tenemos que tomar las cosas con más calma y tenemos que tirar hacia adelante y bueno, y hacer una promesa conjunta bueno, de que hay que salir adelante. Porque es que todo lo que sea ruptura a mí me huele fatal para Aprilia, pero sobre todo para Martín. O sea, creo que puede salir mucho más, peor parado Martín en esta situación. Pues yo no lo veo, Alberto. Yo No, no, me es parece, una no, percepción, ¿eh? no, me Evidentemente no parece, o tengo, no sea, a tengo ver, datos. no te digo que no es lo que me gustaría que pasara, por el bien de todos, Sí, sí, pero me sí. parece que las cosas ha sido demasiado abrupto lo que ha pasado. Sí,
Pero yo como sé, para que ahora se sienten las dos partes y digan, bueno, ¿cómo lo arreglamos esto? bueno, pero yo sé y me consta que Dorna está trabajando en esto. Por Es, detrás. No como dice Emilio por delante, no, no, por detrás. Dorna está trabajando duramente en esta es, situación para y que solventar. no hay que olvidar lo que dijo Emilio, que evidentemente es uno de los periodistas más bien informados del paddock, de que o sea, la teoría de Emilio es que, de Emilio Pérez de Rozas, es que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual. Difícilmente va a seguir todo igual, pero bueno, si no pasa nada, pues no pasa nada, puede ser. Es una opción. No sé, yo, o sea, me gustará ver como una compañía como el Grupo Piaggio, que no deja de ser el Grupo Piaggio, ah, se traga ese sapo en caso de que se sienten y limen asperezas o terremotos, como le quieran llamar. Me gustaría ver cómo el Grupo Piaggio se traga ese sapo porque evidentemente, a nivel de imagen, ha sido una bofetada en toda la cara y no solo eso, sino que, es decir, ha trascendido y es que será muy difícil subsanar el daño que se ha hecho a nivel de imagen a, a todos los niveles. No olvidemos que hay gente que ha quedado bastante subrayada, o sea, yo entiendo lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? O sea, aquí hay un representante que lo único que intenta es intentar, es que su representado tenga el mejor escenario posible en cualquier circunstancia. Bien, pero claro, es que no hay que olvidar que hay un representante de una compañía que acepta unas condiciones, en ese caso una condición en concreto, una cláusula en concreto, que es, es gorda. También es verdad que hay que tener en cuenta cómo se añadió esa cláusula. Es decir, puede ser que si no hubiera estado esa cláusula, en ningún caso Aprilia hubiera podido disponer de Martín. Pero a un año vista, esa ilusión, esas sensaciones, esas emociones, ya nadie se acuerda de ellas. Entonces, veremos a ver No, cómo. y es que debajo del entramado que hay, debajo de todo este tejado que supone la parte visible, ¿no? Del iceberg, que es Aprilia y Martín, que al final, bueno, Martín es el empleado número uno de Aprilia, ¿no? Como siempre suelo decir cuando hablo de pilotos y de los fabricantes para los que trabajan, son los empleados números uno. Eh, pero claro, es que detrás, en cadena, hay una cantidad de materias que la gente igual desconoce, pero desde el propio merchandising de los pilotos, de los equipos, el licensing, la parte de todos los derechos, los distribuidores de la marca, los clientes, las promociones que se hacen, la publicidad que está invertida. O sea, hay una cantidad en, Ramificaciones. alrededor de la presencia de un piloto dentro de una fábrica, a nivel por ejemplo, solo de marketing, de creación de marketing y de contenidos durante toda una temporada y de inversión. Hay unos presupuestos extras también, ¿eh? Aparte de las fábricas para ensalzar el marketing deportivo, ¿no? Y cómo esto se arraiga dentro del mercado y cómo puede afectar a las promociones de las ventas de motos. Es que, o sea, el conglomerado de circunstancias es tan grueso y tan complejo que, claro, no es solo, no hay que circunscribir solo a un mero trámite de un contrato simple entre un empleado y su empresa, sino todo lo que atañe alrededor de ese No, contrato. y no solo eso, sino que en el caso de Aprilia y Martín, aún es mucho más que eso, porque estamos hablando del campeón del mundo que Aprilia, lógicamente, ha hecho bandera de esa incorporación. Luciendo el número uno, además, ¿no? Claro. Sí, pero yo también me gustaría hacer un pequeño inciso de que esa cláusula Aprilia la aceptó, la firmó y está en el contrato. Entonces, que nadie se haya parado a decir, ya, cuidado porque llevamos ya 3 o 4 carreras y vamos últimos de la general de equipos y de fabricantes. O sea, claro, es que tú llegas a la sexta carrera, que es el día que se decide a partir de aquí yo me puedo acoger a esta cláusula o no, si no estoy luchando entre los 3 o los 4 o los 5 primeros del mundial y resulta que el Aprilia es el último fabricante y el último equipo de la general,
Claro, es que la primera condición del acuerdo era que Aprilia le iba a dar a Martín una moto para intentar luchar por victorias y en el segundo año intentar luchar por el campeonato. Viendo la clasificación, los resultados de los demás Ya, lo que pilotos, pasa, parece difícil. Sí, lo que- sí, evidentemente que con Martín a lo mejor estarían primeros, ¿no? O no, segundos. no digo que serán primeros, pero es que, o sea, no tengo ni idea. Yo de derecho no tengo ni la más remota idea, pero sí que es verdad que este planteamiento lo entiendo, pero también entiendo el planteamiento que diga, bueno, pues súbase usted a la moto, Sí, sí, haga está claro. 5 o 6 carreras, y entonces cuando vea que está a 8 décimas del primero o del podio, entonces pues consideraremos que es, o sea, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? No es que yo lo tal. O sea, me gustará ver, o no me gustaría porque significaría que esto acabaría en los tribunales, que hubiera acabado en los tribunales, pero que acabaría en los tribunales. Pero, es decir, tengo una cantidad de dudas tremenda de cómo interpretaría un juez esta casuística. O sea, tengo una cantidad de dudas tremenda No, incluso. al final o sea, la parte del piloto tiene que luchar para que se aplique el espíritu de la cláusula literal tal y como lo ponen, porque en el momento en que se entra a valorar no tiene ninguna, Claro, no tiene difícil. pero es que además, insisto en lo que repetía en el podcast anterior, que yo no sé si a lo mejor un juez, a lo mejor estoy diciendo una auténtica Sí, barbaridad, sí, ¿eh? sí, sí. No, no, es Puede así. considerar que esa cláusula de por sí no es válida porque se puede falsear fácilmente. O sea, simplemente con el gas. En un podcast que estuve viendo, un corte, que dicen, salía Batistela, que es el manager de Álvaro Bautista, por ejemplo, y que había sido de Dovizioso. Y él decía que es una cláusula bastante habitual en MotoGP, esta cláusula del contrato de Martín, que él las odiaba particularmente. Y yo, por lo que entendí que decía, era precisamente por esto que tú dices, ¿no? Porque son fácilmente manipulables, ¿no? Estas situaciones, porque el piloto puede quitar gas o el equipo le puede quitar potencia. Nunca se sabe, ¿no? Y nos estamos metiendo otra vez en hipótesis. Pero, claro, es una cláusula que no acaba de ser no acaba de tener mucho sentido, la verdad. La verdad. ¿Y de KTM qué? Bueno, KTM, teóricamente el día 23 era el día 23, que es este sábado, si no me equivoco. Dentro de 3 días. Es el límite para pagar la primera, o sea, la deuda. Después de una quita de casi el 70 o 80%, hay que pagar una deuda, que una parte la pagó Bajaj, el fabricante indio, que es un dueño del 40 y pico por ciento, y ahora falta una parte que son Es unos un 400. 30%, que son unos 600 millones, pero creo que primero ya Ya Bajaj se pagó, ya se pagó ya, 150. ya paga unos 150 y parece Correcto. ser que serán ellos los que van a Sí. poder salvar un poco Pues nada, KTM. esperemos que les guste MotoGP. Hablamos de KTM, veremos a ver qué pasa en MotoGP, porque No digo que eh, esperemos que al que pague, si es Bajaj, que les guste sí, MotoGP, esperemos, porque si no, estamos sí, jodidos. sí, que les guste mucho, porque por supuesto Porque de MotoGP, que les porque guste y la que les fiesta no es encante, barata. vamos, que les encante, porque evidentemente la parte de competición es una, pero cuando nos metemos en MotoGP se dispara el presupuesto, o sea, no sé si me lo invento ahora, bueno, me lo invento, tengo ciertas, no sé si el presupuesto de toda la competición off-road de KTM. A lo mejor es, no sé, 30 o un 40% de lo que supone solo el proyecto de MotoGP. O sea, estamos hablando de unas cifras completamente distintas. Entonces, bueno, teóricamente esta semana tenemos que salir de dudas, pero sé que hay varios Sí, sí. pilotos que deben estar. Va a estar ah, interesante el fin de semana en Silverstone, en parte por eso, porque va a mm, estar todo el mundo preguntando y a ver qué pasa con KTM, porque KTM es ahora mismo, en los últimos años, es una parte muy importante de la médula del campeonato de MotoGP, A ver por si, a diferentes ver motivos. si, sí, a ver si Porque Germán se además pone las es que hay que pilas recordar, porque lo veo un poco dormido estos días últimamente. es que además Estoy hay que haciendo cosas. recordar que el 80% de Moto3, del campeonato de Moto3 es KTM.
Mm. Y la Rookies Cup y todo esto. Y la Red Bull Rookies Cup y tantas y tantas cosas en las que Madre había mía. involucrada la KTM. Con lo cual Silverstone va a estar calentito. Madre mía. Bueno, oye, pues nada, lo dejamos aquí. Después del subidón de tener a Fermín Aldeguer. Oye, a ver si va a ganar, a ver si va a ganar, a ver si va a ganar en Silverstone, que llevan A ver si ha 10 años pasado. ganando pilotos diferentes, ¿no? 10 años no, 10 años no. 10 grandes premios que son 13 años, Alberto. El último piloto que repitió victoria en Silverstone fue don Jorge Lorenzo, que ganó en 2012 y 2013, que casi muero de un infarto yo. Yo casi muero en Silverstone de un infarto 2 veces. En y luego, 2013 y en 2019, no, con bueno, Reigns. sí, pues tú no estabas en Suzuki cuando ganó Maverick. No, yo entré el año después. Bueno, fue en el 2015, creo. En el Alberto, 2015. ¿qué año, 2016. qué año fichaste tú por Yamaha? 2013, enero de 2013. Uy, es que Y ese año casi muero de un infarto. Casi muero con Lorenzo en Silverstone, que me pegó una taquicardia, casi se me sale el corazón. Pero es que el 2019 con aquella victoria in extremis de Rins contra Márquez, ahí lo pasé peor. Ahí tuve que ir a la clínica porque me... Hay una anécdota que dice que Rin se pensaba que había acabado la carrera en la vuelta anterior. Sí, ¿Puede sí, ser? sí. Sí, es Sí, sí. increíble. Y encima, el tío logró recuperar y volver a Y ganar. luego se dio cuenta que no, y luego se dio cuenta por dónde le podía ganar a Márquez, que aquella carrera fue de las mejores de la historia, para mi gusto. 13 para tu gusto, milésimas. sí, para tu gusto particular y para el del señor Suzuki, No, Mm, no, bueno, fue una locura, fue una locura. mm. bueno, Pues nada, 10 ganadores en 13 años, 10 últimas carreras allí, o sea que podría ser el 11º diferente, Fermín, no estaría mal, o Alex Márquez también, O Alex Márquez, ¿eh? tampoco estaría mal. O sea que va a ser un bueno. fin de semana, si no llueve demasiado, un fin de semana entretenido. Sí, Bueno, señores, Germán, Alberto, muchísimas gracias. un placer. Que vaya muy bien por Silverstone. Yo con vosotros me reincorporo en Mugello a comer piadinas. O sea que estaremos en contacto de todas formas. Hablamos 14 veces al día. Como siempre, un placer. Y a los que nos seguís, nos escucháis o nos veis, muchísimas gracias por estar ahí. Seáis 3, 300 o 3 millones. Un abrazo muy fuerte y que lo paséis bien.